Tenemos esta tablita, ¿ya? Del cual vamos a partir para poder explicar las referencias. ¿Está bien? Ya, ahora. Yo lo que quiero hallar, por ejemplo, es el subtotal. Ya sabemos matemática, aquí le hemos hecho también la clase pasada. Para hallar el subtotal voy a calcular estos dos valores, ¿no es cierto? Voy a multiplicarlos, su precio unitario por la cantidad y me va a salir el subtotal, ¿no es cierto? Hasta ahí no hay ningún problema. Y recordemos que también hemos visto para poder hacer cálculos matemáticos, sea función o sea de repente una fórmula, tenemos que iniciar siempre con el signo igual. Ya está, pongo el signo igual, ya está. Y ahora voy a calcular 4.5 por 6, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si yo pongo 4.5 por 6, estoy utilizando valores constantes ahí, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Este es un valor constante y esto también va a ser un resultado constante. Si yo digo, a ver, no era 6, era 16, cambio el valor aquí en la cantidad, el subtotal sigue siendo lo mismo. O si yo cambio el precio, 3 soles 50, el subtotal sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque aquí en este cálculo yo estoy utilizando valores constantes. Estoy diciendo que voy a multiplicar 4.5 por 6. ¿Ve? Entonces, al utilizar valores constantes, ¿ya? No voy a depender de ninguna celda. Simplemente yo le estoy diciendo que se multiplique el valor 4.5 por 6. Y si quiero modificar mi resultado, tendría que ingresar a la fórmula para poder cambiar aquí el valor de la fórmula y ahí recién va a cambiar mi resultado. ¿Ve? Pero no está dependiendo de estas celdas de acá. Eso quiere decir que si yo quiero estas celdas de aquí, los puedo eliminar y mi subtotal va a seguir siendo el mismo. Entonces no tendría sentido trabajarlo, ¿no? Sistematizar mi tabla, mis datos, ¿cierto? Entonces, para este caso, lo que yo tengo que hacer es utilizar referencias. Y aquí es donde se viene lo bueno. Las referencias. ¿Qué cosas son las referencias? A ver, ¿qué cosa es una referencia? La referencia, ¿ya? Es mencionar una celda cuando yo voy a trabajar con fórmulas o funciones. Entonces es mencionar la dirección o una de las celdas, la ubicación de la celda con el cual yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a borrar aquí, a ver, miren, voy a borrar esto, y voy a decirle que lo que quiero, a ver, voy a, igual, siempre tengo que empezar con el signo igual, lo que yo quiero es calcular el valor que está en esta celda, entonces menciono, ¿qué celda es esta? Esta es la celda D6. Puedo escribir así, D6. Por, y ahora esta celda de acá, que es la celda E6. Tendría que escribirlo, ¿no? E6. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo aquí en este primer miembro de la multiplicación, estoy haciendo referencia a una celda. ¿Qué celda? La celda D6. Lo voy a multiplicar por esta otra celda, es decir, el valor que se encuentra en esta celda, en la celda E6. Estoy haciendo referencia a la celda E6, ¿ve? Entonces, miren, ve, yo presiono Enter, me va a salir el resultado. Eso quiere decir que si yo cambio algo en cualquiera de las dos celdas a las cuales yo estoy haciendo referencia, mi resultado va a cambiar también. Veamos entonces, miren, ve, a ver, yo voy a hacerlo aquí con esto de acá, en un graficador, que me va a ayudar para poder explicar este punto. ¿Está bien? Vamos a ver, voy a graficar un cuadrito aquí. Listo. Ahí está. Le voy a poner un colorcito. A ver, vamos a poner qué color le pongo.
un color preestablecido, pero en transparente, ¿está bien? Ya, este rojito transparente para que se pueda ver el numerito de acá. Y luego voy a poner aquí otro, también, a este tamaño. Ya, pero le voy a poner otro color, el azulito, a ver. ¿Listo? Y donde va a ir mi resultado también tengo que poner, pues, ¿no? Para poder identificar dónde va a ir mi resultado. ¿Ya? A ver, entonces vamos a ponerlo por acá. Así. Ya, esto creo que debería ser medio rojito, naranjita. Y acá voy a poner el amarillo. Ya está. Bien. Entonces, miren, ve. Estoy haciendo la referencia de esta celda, que es la celda D6. Lo estoy multiplicando por la celda E6. Y el resultado me está saliendo donde yo escribí la fórmula. ¿No es cierto? Entonces, eso es una referencia. Una referencia es cuando hago mención a una celda para poder aplicar una operación matemática o un cálculo. ¿Ya? Entonces, ejemplo. ¿Qué escribí aquí? Puse así, ¿ve? Igual, a ver, voy a ponerlo aquí flotante para poderlo ver más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Igual, para aperturar la multiplicación en este caso. Luego, ya está. Luego puse, ¿qué es el de esta? D6. D6. Ya está. D6, lo voy a cambiar de color, aunque todo se cambie de color, ya no importa. Ya está. D6 por E6, ¿no es cierto? E6. Listo. Entonces, miren, ¿ve? ¿Qué estoy haciendo aquí? A ver. Esto de acá. Estoy haciendo referencia al valor que se encuentra en esta celda. O sea, no estoy multiplicando D6, la palabra D con el 6, ¿ah? No, sino que aquí lo que yo estoy haciendo es decir, a ver, ¿qué valor hay en D6? Ah, ya, yo sé que en D6 el valor es 3.5. Ese es el valor que está en D6. Y eso lo voy a multiplicar por el valor que esté en la celda E6, que es esta de acá. ¿Y qué valor hay en la celda E6? Es 16. ¿Ve? Entonces Excel busca la celda y almacena el valor que está en esa celda para poder calcular con el valor que está en la otra celda y así sucesivamente. Entonces, esta es una referencia. ¿Ya? Esa es una referencia. Estoy haciendo referencia a celdas para poder hacer cálculos matemáticos. Pero, ojo, cuando nosotros hacemos referencia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner acá D6. Tenemos que tener en cuenta dos cosas al hacer una referencia. Cuando yo menciono una celda, ¿ya? Tengo dos cosas. Estoy haciendo referencia a una columna y estoy haciendo referencia a una fila, ¿no es cierto? La D es una columna, pertenece, o sea, la celda pertenece a la columna D, ¿no es cierto? Y el número 6, ¿a qué se refiere? Que la celda pertenece a la fila 6, ¿ya? Entonces, cuando yo hago referencia, ya, ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, miren, ve. Al hacer referencia a una celda, estamos mencionando, ¿qué cosa? Estamos mencionando una referencia de columna y una referencia de fila. Hasta ahí, ¿estamos bien?
Entonces recordemos aquí. Una referencia relativa sería esto de acá, ¿no es cierto? Yo estoy mencionando aquí a una celda, lo estoy multiplicando por otra celda. Cuando yo lo actualice o lo rellene hacia abajo, lo jale hacia abajo o lo copie y pegue, miren, ve, cómo va cambiando, ve. Si yo estaba en A1, cuando bajo, ahora es A2, A3, A4. Acá, B1, B2, B3, B4. Eso mismo lo vamos a ver acá también, miren, ve. A ver, dice D6 por E6, D7 por E7, D8 por E8. ¿Ve? Entonces, miren, ve. Si se dan cuenta, las referencias de una celda sería D6. Estoy haciendo mención a la columna D y a la fila 6. ¿Estamos? Entonces, miren, ve. Cuando yo bajo, pregunto, ¿habré cambiado de columna? Cuando yo No, jalo hacia abajo, ¿habré cambiado de columna? ¿O no, sigo en la está en la misma misma columna. columna F? Sigue en la misma columna. Sigo en la misma columna. Por lo tanto, como sigo en la misma columna, al mencionar la columna, sigue D. Miren, ¿ve? Sigue siendo D, sigue siendo E. Bajo, sigue siendo D, sigue siendo E. Sigo bajando, sigue siendo D, sigue siendo E. Sigo bajando y así sucesivamente va a seguir siendo D y E si yo sigo bajando. ¿Por qué? Porque al jalar o al copiar y pegar, me estoy manteniendo en la misma columna cuando yo pego. Pero ¿qué pasa si yo jalo de aquí, por ejemplo, hacia este lado? Miren, ve. Me cambié de columna. Ahora pasé a la columna G. ¿Cuántas columnas he movido hacia la derecha? Me he movido una columna hacia la derecha, ¿no es cierto? De la F a la G. Por lo tanto, las referencias que era D y E, ahora va a correr también, pues D corre una columna también. A ver, vamos a ver. Ahora es E, ¿se dan cuenta? Y aquí, que está mencionando la letra E, la columna E, ahora va a mencionar la columna F, ¿ve? Por eso es que se actualiza, ¿ve? De aquí se corre para este lado y de aquí se corre para este lado. ¿Ve? Así es como está funcionando una referencia relativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, así sería, ¿ve? Por eso es que esto me va a ayudar, ¿ve? Si yo jalo hacia la derecha, se mueven todos hacia la derecha, 1, ¿ve? ¿Y qué pasa si yo jalo 2? 1, 2. También cada uno de los elementos habrá movido 2 hacia la derecha, ¿ve? De aquí, 1, 2 hacia la derecha, ¿ve? Si yo muevo hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, la cantidad también se moverán juntos. De esa manera funciona las referencias relativas. Y cuando yo hago mención en la fórmula, lo menciono tal cual se menciona una celda, ¿ve? D6 o E6, ¿no? ¿Ya? Esa es una referencia relativa. Ahí está. Ahora, acá dice, ¿no? Una celda con referencia relativa es aquella que va cambiando en la fórmula cuando ésta se copia. Es decir, la referencia se va actualizando. Esta referencia es la más utilizada ya que es la que se obtiene por defecto cuando se trabaja en fórmula o en una función. ¿Ya? Por eso es la predeterminada, como se dice. Entonces, cuando tú escribes una fórmula o una función, estás aplicando referencia relativa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ahora una práctica, ya sabemos cómo aplicar referencias relativas. Vamos aquí, ¿se acuerdan? En la plataforma, ya, tenemos este archivito que se llama ventas, ya, vamos a abrirlo, que ya debieron haberlo descargado de la plataforma, recuerden, hacemos clic aquí en ventas, en los 3 puntitos, abrir en ventana nueva, para aquellos que recién se han conectado, ¿sí? Aquí este botoncito descargar. Y lo vamos a descargar en cualquier ubicación donde ustedes crean conveniente. O de repente no les sale esto, ¿no? De repente se descarga directamente y ya saben, lo buscan en la carpeta descargas. ¿Ya? Yo lo voy a descargar en el escritorio.
Listo. Ahora sí esto puedo cerrar y regreso, ¿no? Ya está. A ver, aquí está ventas, ¿ve? Abro esa carpeta, ese archivito, ventas. Vamos a abrirlo. Listo. Y me ubico en la hoja 1. Y justo aquí también estamos pidiendo, nos está pidiendo el subtotal. Ya sabemos cómo aplicamos, ¿no es cierto? Entonces apliquemos fórmula matemática para hallar el subtotal de estos productos. Hasta aquí. ¿Ya? Entonces primero apliquen aquí uno. ¿Ya? A ver. Y luego lo vamos a copiar. ¿Ya? Pero no lo copien todavía porque les voy a explicar unos detallitos. Primero escriban, a ver, un minutito para poder escribir la fórmula para hallar el subtotal. A ver. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo ya aquí apliqué la fórmula que me permite calcular, ¿no?, el subtotal, que vendría a ser unidades pedidas por el precio por unidad, ¿no? O sea, esta celda lo multiplico por esta celda. A ver, vamos a ver. Ahí está. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo cojo de aquí? Miren, ve. De este punto, arrastro. Miren lo que va a suceder. Los colores se copian con todo y color. Ahí es un problema. ¿Por qué? Porque se supone que el formato es uno con color, el otro sin color. Uno con color, el otro sin color. Así, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quiero es copiar y pegar, pero sin que afecte el color. A ver, ¿qué pasa si yo pongo acá? Copio, voy acá, pego. Se sigue pegando con el mismo color, ¿no? Y me va a generar el problema, ¿no? O sea, lo que yo había aplicado el formato de color a mi tabla se va a malograr. Entonces, ¿cómo hago para solucionar ese problema? De la siguiente manera, miren, yo selecciono, puedo copiar, ¿ya? Ahora selecciono todo el rango al cual yo voy a pegar, hasta aquí. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora aquí, en este botoncito que dice pegar, yo no voy acá en el foldercito, perdón, en el tablero de pegar. Si yo pongo directamente, pueda que me salga con el mismo color. A ver, vamos a probar. ¿Ve? Me sale con el mismo color. Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que me salgan las fórmulas y que mantenga el mismo formato de color, como está. Entonces, ya una vez que ya he seleccionado, ¿ve?, voy aquí en su flechita que dice pegar, para ver más opciones de pegado. Y aquí tengo varias opciones de pegado. Mírenme. Si yo pongo acá, se pega directamente. Mírenme. Basta que yo coloque el puntero del mouse, me va a salir el resultado. Pero no se aplica todavía. Solamente es como una vista previa. En esa opción no va. ¿Qué dice acá? Fórmulas. Si yo elijo acá, se van a copiar las fórmulas matemáticas. Nada más. Y va a obviar lo que sean formatos de celdas y de texto. Esa es la correcta. ¿Ve? También puede ser, a ver, vamos a ver acá, también puede ser, ¿ve?, puede funcionar. Mantener formatos de origen, no, porque si no, me sale todo completo. Esto tampoco, acá peor. Valores también puede ser, ¿ve? No, no puede ser. ¿Por qué? Porque si yo pongo valores, me va a salir el valor 360 y no se va a copiar la fórmula y no va a actualizarse en cada caso, Aquí tampoco. Aquí tampoco. No, 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 porque estas son imágenes, no. Entonces, ¿cuáles son las correctas? Este de acá. Fórmulas, ¿ve? O formato de fórmulas y números. Nada más. Una de estas dos. ¿Ya? Entonces vamos acá. Para pegar solamente las fórmulas. Y listo. A ver, vamos a ver. Voy a actualizar. Voy a verificar al azar. Cualquiera. Se supone que aquí debe multiplicarse esto por esto. Vamos a ver. Ahí está, ¿ve? Vamos acá. Ahí está, actualizado, ¿eh? Aquí. Muy bien. Aquí, a ver. Excelente. Muy bien. Ya me salió entonces el subtotal. Así me supongo que les ha salido, ¿no es cierto?
Recuerden lo que les había dicho, ¿no? Tenían que haber aplicado en uno solo y yo les iba a explicar cómo hacer, ¿no? Para que se pegue y en este caso no me cambie el formato de la celda. ¿Ya? Vuelvo a explicar. Entonces, con este ejemplo anterior que hemos incrementado ahora los datos, voy a poner, por ejemplo, acá me pide ahora el subtotal en dólares. Para yo trabajar en otra moneda, hacer, en este caso, hacer la conversión, yo necesito, ¿qué cosa? Necesito un dato. ¿Y qué dato necesito? Necesito el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces cuando encontremos así TC o a veces T/C, algunos lo ponen, ¿no? ¿Ya? Como lo veamos, TC, ya está. Se refiere al tipo de cambio, ¿sí? Vamos a tener, a veces en una tablita nos muestran ahí con un dato. ¿Cuánto está el dólar? Creo que bajó, ¿no? Tuvo una baja, la última creo que ya vamos a poner 3.40, ¿ya? Vamos a suponer que es 3.40. Profesor, así no te preocupes, no te preocupes, es un ejemplo, nada más. Si es que no nos hagamos problemas cuánto es el valor real, ¿ya? Muy bien, tenemos el tipo de cambio, que es 3.40. Y esto inclusive yo lo puedo poner en cualquier lugar, ¿eh? Sí, en cualquier lugar lo voy a poner. A ver, yo puedo moverlo, por ejemplo, este puede estar aquí, o puede estar por aquí, no sé, en cualquier lugar, ¿sí? Ya. Resulta que está puesto en este punto, todo ahí, ¿ya? Ya está. A ver, si yo quiero hallar de soles a dólares, ¿qué operación matemática tendría que aplicar? A ver, vamos a ver los que sepan. A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Para hallar entonces el subtotal en dólares, para convertir de soles a dólares, vamos a dividir, ¿no? Soles, ¿no? El subtotal entre el tipo de cambio. ¿Ya? Muy bien, excelente. Entonces vamos ahora a calcular. Igual, hago referencia a esta celda que es el subtotal y lo voy a dividir entre el tipo de cambio. Presiono Enter y eso sería, ¿no? Mi costo en dólares. ¿Estamos? Ahora aquí me sale un valor muy largo. O sea, hay un decimal, 16.47058824. Entonces, no. Lo voy a redondear, voy a hacer que se muestre con máximo 2 decimales. Entonces, selecciono esta celda. Y aquí tengo estos valores, estos botones que, por ejemplo, este me permite aumentar más decimales, ¿no? El tamaño de decimales. Y esto me permite disminuir los decimales. A ver, voy a disminuir los decimales. Quito uno, quito otro, hasta que me quede solamente con 2 decimales. Ahí está. 1647. Pero no es que sea realmente el 1647, ¿eh? En sí este valor es 1647.106598882 y así sucesivamente, ¿ves? Con todos esos valores, ¿ya? Ese es el valor normal, completo. Por más que yo aquí oculte, ¿ya? Sigue siendo ese valor numérico grande, ¿ya? Aquí solamente para que yo lo vea pequeño nada más, pero sigue siendo el valor numérico grande. ¿Eso por qué? Porque a veces, ¿qué pasa? Mira, es como decir, a ver, 16,45, ¿ya? Y yo lo sumo, por ejemplo, más 4, o punto 35, ¿ya? No, perdón, 55, 4.55. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Son decimales, que al final me saldrá pues 20, creo que, ¿no? A ver, 5 más 5, 10. 5 y 4, 9 y 1, 10. 0, 0. 10, 17, ¿no? A ver, 6 y 4, 10, 20. 20 me va a salir, ¿eh? 20 me va a salir la suma, ¿no? A ver, vamos a ver. 21.
Ya, claro, pero con eso será, ¿no? Ya, 21 me va a salir la suma. Pero ¿qué pasa? Si yo oculto los decimales, oculto estos decimales, ¿ve? Sería 16 más 5, o a veces no se muestra completo. ¿Qué pasa? Por cuestiones de decimales, ¿ya? Por cuestiones de decimales, nos sale otra respuesta. O nosotros esperamos que nos salga una respuesta, por ejemplo, 16 más 5, 21, pero no sale 20. ¿Por qué? O 22. ¿Por qué? Porque está considerando los decimales que están ocultos. ¿Ya? Entonces, eso suele pasar a veces, hay ocasiones, no siempre, pero hay ocasiones en que nos pasa. Ahí en este caso no me está sucediendo, pero va a haber ocasiones en que te va a suceder, ¿ya? Y te vas a preguntar, ¿por qué? Si se supone que debería ser eso, es el valor. Y eso a veces funciona cuando hay notas de promedio, ¿no? ¿Ya? Ahí a veces nos damos cuenta, ¿no? Ya, bueno, es una aclaración, ¿ya? A ver, mientras tanto vamos a seguir acá, le hemos disminuido sus decimales para que se vean ahí más pequeño, nada más, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría? O mejor dicho, ¿qué es lo que va a pasar si yo aquí aplico, pues, las referencias relativas? Eso es lo que va a pasar, miren, ve. Eso es lo que va a pasar. Ya está. Entonces, si yo copio esta fórmula y lo pego aquí, ¿qué va a suceder? Sucede esto, ¿no? Jalo, se pega aquí y se va a calcular este valor que está vacío por este valor que estaría bien. Pero aquí ya se movió. Yo quiero que siga siendo 3.4, ¿no? Ahí hay un error, ¿no es cierto? Si yo sigo bajando, miren, ve, me va a salir otro error porque me va a calcular precio unitario, esta palabra precio unitario por este valor, que esto está bien, pero este no. Yo sigo bajando, sigue bajando todo, ¿ve? Sigue bajando, sigue bajando y sigue bajando y me va a generar error, ¿no es cierto? Me va a salir mal el resultado, porque realmente debería ser esta celda por esta celda, ¿no es cierto? Es decir, cuando se mueva, debería actualizarse de esta manera, ¿ve? A ver, no quiere. A ver, a ver, a ver. Y ahora sí. Debería actualizarse de esta manera, ¿ve? Yo jalo, sería esto por esto. Sigo pegando aquí más abajo, esto por esto de acá. Sigo, esto por esto. Y así sucesivamente. Esto no se va a mover para nada. Pero esto sí se va a actualizar. En cambio este no. La referencia de esta celda va a estar anclada. Entonces, si yo quiero que una referencia no se mueva, por más que yo actualice, por más que yo copie, por más que yo lo arrastre, ¿no? Haga el relleno automático, va a seguir siendo la misma referencia, no se va a actualizar a otro lugar. Entonces, para que eso suceda, tengo que yo aplicar el otro tipo de referencia, que es la referencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que a esta celda yo lo tengo que hacer absoluto. Es decir, tengo que anclarlo. Y para convertir una referencia en absoluto, tengo que hacer lo siguiente. Miren, miren. Voy a escribir en cada celda la referencia. ¿Qué referencia? A ver, me va a decir, a ver quién, a ver, quién me va a decir, a ver si están despiertos. Willy, a ver, ¿se encuentra Willy? A ver, Salud, Willy. profe. Salud. Sí, Diga. ya, gracias. A ver, sí se encuentra. Muy bien, a ver, Willy. Dime, ¿qué celda estoy haciendo referencia aquí? ¿Qué celda es esta? La de uno. Ya está, muy bien, D1, muy bien. Y eso lo voy a multiplicar, ¿no? Dividir, perdón. Lo divido, ya. Ahora me va a responder. Uy, no quiere hacerme caso. Ya, no importa. Acá y aquí. Listo, ya está. Dividir entre. A ver, ¿qué celda seguiría? A ver, me va a decir Graciela. ¿Entre qué valor? ¿Entre qué celda, perdón? Para hallar el subtotal, para convertirlo en dólares.
En este ¿El que caso. está señalando, profesor? Sí, 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 sí. Estoy aplicando esta fórmula acá para este resultado y acá lo estoy escribiendo, ¿no? Pero, ¿qué fórmula? La primera es esta de acá, D1. ¿Y en esta qué celda será? Entre... F8. Exacto, F8, ¿no es cierto? Entonces, mi fórmula sería así, ¿ve? D1 entre F8, aquí, ¿ya? Ahora, miren, ve. Yo estoy haciendo referencia a la celda D1, para este resultado, ¿ya? A la celda D1. Y también estoy haciendo referencia a la celda F8, ¿ya? Entonces, cuando yo mueva esto se va a mover, pero esto de acá no. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? Debería ser D1, ¿ya? Entre F9, ¿no es cierto? Así debería ser. Acá debería ser D1 entre F7, entre F6, entre F5, entre F4. Y todos van a seguir siendo D1. Todos van a seguir siendo divisiones. ¿Ve? Entonces, si nos damos cuenta, aquí, ya, acá hay un error. Acá debería ser D1, ya, hay un error ahí, ya. Todos, acá también debería ser D1. Todos deberían ser aquí D1, 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 D1. ¿Qué quiere decir? Que esta celda de aquí lo estoy haciendo absoluto. Se está manteniendo en su misma posición. En cambio, estas otras normales son relativas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago que una celda sea absoluta? Bueno, cuando yo menciono en una fórmula, por ejemplo, D1 entre F4, por ejemplo, mira, y la fórmula ya sabemos que empieza siempre con el signo igual. Yo quiero decirle que esta celda D1 sea absoluto. Para hacerlo absoluto, yo voy a presionar la tecla de función F4. ¿Cuál es esa tecla de función F4? En mi teclado, aquí está. F4, esta de acá. ¿Ya? La tecla de función F4. Pero ¿cómo voy a aplicar eso? De la siguiente manera, miren, ve. Primero, lo que tengo que hacer... A ver, estamos aquí. Estamos aquí. Ya está. Primero, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la celda que contiene el texto. Perdón, la celda, en la referencia, acá. En esta, en D1, la que yo quiero volverlo absoluto. Ya está, me ubico ahí. Puedo colocar aquí el puntero antes de la D. O de repente entre la D y el 1. O incluso acá a veces también, ¿no? Acá. Pero yo de preferencia en el medio o antes. ¿Ya? Y ahí yo voy a presionar la tecla de función F4. ¿Y qué va a suceder cuando yo presiono la tecla de función F4? Miren, ve lo que sucede, ¿eh? Miren, vamos a ver lo que sucede. Voy acá realmente cómo se vería, ¿ve? F4, ¿no? Aquí. A ver, sería D1, a ver, lo he puesto al revés. Ya, vamos a ponerlo bien, ¿ya? A ver. Igual de 1 entre F4. A ver. Ya está, ahora sí. Ya está. Entonces, miren, me ubico en D1. Aquí, en esta celda. Presiono F4. ¿Qué va a suceder? Miren, lo que va a suceder. Se añadieron el símbolo de dólar. Tanto a la columna como a la fila. O sea, a la referencia de esta celda. ¿Ve? Estoy haciendo, ¿qué cosa? Estoy volviendo absoluto a la celda D1. Añadiéndole el símbolo de dólar en ambos lados. Cuando en ambos lados de la referencia tiene el símbolo de dólar, estoy volviendo absoluto esa celda.
¿Y qué sucede cuando yo vuelvo a absoluto esa celda? Esa celda no se va a mover para nada cuando yo copie, pegue, arrastre. Miren, ve, ahí está, miren, ¿ah? Yo copio, lo pego acá, pego, ya está. Entonces, ¿cuál es absoluto? D1, vamos a ver, D1 se mantiene. En cambio, F6 es relativo, por lo tanto, se va actualizando automáticamente, ¿ve? ¿Ya? Entonces, de esa manera, hago yo absoluto una celda. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Entonces, aquí vamos a corregir el error, ¿ya? No es D1 entre F4, sino F4 Entre D1. entre D1. ¿Es cierto? Y a D1, ahora sí, le aplico absoluto. Ya está, con F4, ¿ya? Con la tecla de función F4, no vaya a ser, profesor, acá con este F4, no, con la tecla de función F4, esta de acá, esta tecla de función F4. Ah, ya, profesor, o sea, como está en F4, aplico la tecla de función F4, y si acá es la tecla, acá estoy en la celda F5, ¿aplico la tecla de función F5? No, siempre tengo que utilizar la tecla de función F4, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Qué cosa? Que una celda se vuelva absoluta. ¿Y para qué vuelvo absoluto? Para que la celda siempre se mantenga en su misma posición y cuando yo lo copie y pegue o actualice, nunca va a moverse esa referencia. ¿Sí? Bien. Esto va a funcionar cuando tenemos una referencia que está lejos, sola, ¿ya? Con otra que está así, no están pegadas, ¿no? Están en distintas posiciones, ¿ya? Y siempre se va a utilizar esto. Esto es cuando yo voy a hacer una conversión, por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero convertir, por ejemplo, cuando quiero utilizar el tipo de cambio, cuando quiero hallar, por ejemplo, el porcentaje de un valor y tengo afuera de mi tabla, tengo el valor del porcentaje que yo voy a aplicar, ¿no? Un 15%, un 5%, el 2%, no lo sé, ¿no? Entonces, de esa manera, ahí yo voy a tener que utilizar referencia absoluta, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos aquí a mi ejemplo ahora. Yo quiero hallar el IGB. Miren, ¿ah? Quiero hallar el IGB. Yo sé que el IGB, ¿ya? Le voy a aplicar al subtotal. Miren, ¿ah? Al subtotal le tengo que hallar su 18%. Para saber cuánto es el IGB de este 360. Entonces, pregunto, ¿qué operación matemática voy a utilizar? ¿Ah? Cuando me refiero a operación matemática, me estoy refiriendo a suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Cuando preguntamos de ello. ¿Qué operación matemática vamos a aplicar para hallar el porcentaje, el 18% de 360? A ver, ¿quién me puede decir? División, profesor. División. División, profesor. 360 entre 18%. Sí. No, entre 1.18. 1. Para hallar el porcentaje, tengo que multiplicar. ¿Ya? Entonces recuerden eso, ¿eh? Cuando vamos a hallar un porcentaje, tengo que multiplicar. ¿Ya? Por ejemplo, quiero hallar el 5% de 360. Entonces 360 por 5%. Igual en una calculadora se aplica de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Quiero hallar el 18% de 360. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 360 por este 18%. Y ese resultado me va a salir aquí. A ver, entonces voy a aplicar. Mírenme. Igual esta celda, estoy haciendo referencia, ¿no? Por esta otra celda. Presiono Enter y ya me salió, ¿ve? O sea, el 18% de 360 es 6480. ¿Será cierto? A ver, voy a poner. Si yo le pongo 10%, me debe salir 36. Excelente, ¿ya ves? Ya está. ¿Ya? Ya está. ¿Hay algún detalle ahí? ¿Cuál es el detalle? Que yo tengo que volver absoluto a alguna celda. A ver, ¿quién me puede decir a qué celda tengo que volver absoluto? G5. A la G5. A G5, muy bien, ¿no? A G5 tengo que volver absoluto. ¿Por qué? Porque si yo copio, ¿no? De aquí hacia abajo, arrastro
¿no? O relleno. Esta referencia se actualiza para esta referencia, ¿no? Aquí estaría bien, pero esta referencia se actualizaría para acá y ahí sería el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La referencia de esta celda lo tengo que mantener ahí en su posición. Tengo que anclarlo y para anclarlo tengo que volverlo absoluto. Entonces, ¿dónde me ubico? ¿En F8 o en G5? A ver, ¿quién me puede decir? En G5. Muy bien, en G5. Y ahora, ¿qué tecla tengo que presionar para volverlo absoluto? F4. F4, muy bien. Listo, presiono Enter, ya está. Ahora, viene otro problema. El problema es que yo voy a copiar y ahora quiero pegar. Si yo pego normal, me va a salir todo con este color, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer para que se pegue y no me modifique el formato de celda? Ir a Copiar pegar. y pegar. Copiar y pegar no es directamente, ¿eh? ¿No? Nos Ah, faltaría... Pegado especial. Pegado especial. Eso es, a eso le llamamos pegado especial. Excelente, muy bien. Pegado especial vamos a encontrar acá, ¿no es cierto? Así es. ¿Y cuál de ellos? A ver, tenemos varias opciones. ¿Cuál de ellos? F, que es la función. FX, este de acá, ¿no es cierto? Fórmulas. Ahí está, ¿eh? Solamente para pegar las fórmulas. Listo. Y de esa manera ya no se modifica mi formato de tabla, ¿ve? Excelente, muy bien. Hoy día han estado muy atentos, han participado, no se han dormido, no han ido a tomar su cafecito ni al baño, creo, ¿no? Muy bien. Hasta ahí vamos a quedar